Muy bien, entonces, las reglas para calcular la altura de las antenas. Estamos hablando de una condición de línea de vista, es lo que estamos punto a punto. Esto es lo típico en microondas. Y estamos hablando de un caso que es lo que dice el título, una configuración de antenas sin diversidad de espacio. O sea, diversidad de espacio es cuando tenemos más de una antena para recibir la misma señal. Es una técnica que se usa para resolver unos problemas que tenemos que van más allá de lo estándar. Entonces, hay enlaces, por ejemplo, que tenemos reflexiones en la Tierra, los resolvemos teniendo dos antenas. Entonces, claro, cuando uno tiene dos antenas, una está más alta, otra está más baja. Y en ese caso, uno dice, bueno, ¿y qué altura? ¿A qué altura le doy a la, qué? ¿A la más baja le doy la altura esta o a la más alta? Bien. Entonces, aquí, este caso es no. Eso lo tenemos a una antena de un lado y otra antena del otro lado. Entonces, estas son las reglas. Si tenemos más de una antena, entonces ahí mismo la recomendación 530 nos dice las reglas. Siempre hay que calcular esto, ¿no? Y después discute cómo hacer con la otra antena, ¿ok? Que es lo que estaría en los siguientes comentarios. Me voy a concentrar en esto y esto es lo que discutimos en la última clase. Entonces aplicamos dos reglas. Cuando nosotros estamos en clima tropical, aplicamos la regla 1 y la regla 2. Entonces usted le pone busca que sea 100% la zona de Fresnel, la primera zona de Fresnel, y considera una atmósfera con un K 4/3. Okay. Esta es la primera cosa que se va a hacer. Calcula las alturas. De ahí aplica, si fuera el caso que es de más de 30 kilómetros, aplica 60% de la zona de Fresnel y asume un K igual a KE. Antes nosotros usábamos 0.7. Ahora se le está diciendo que use lo que el valor mínimo según una tabla que da la UIT. Este sería el procedimiento. Resulta que me da un valor aquí y aquí me da otro valor. Busco cuál voy a usar, el más alto. O sea, que cumple las dos reglas. Porque esto nos va a dar la altura mínima, ¿no? Entonces ponemos la más alta de las dos. Y claro, si es menor de 30 kilómetros, me voy con esto. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el asunto? Es una regla bastante sencilla. Eh, Esto se basa en las experiencias, en todos los resultados que hemos tenido, el comportamiento de la atmósfera. Así que esto tiene un carácter empírico, ¿verdad? Porque ya aquí estamos hablando, ya vieron ustedes lo que tenemos, es un modelo, un campo que es complicado, pero el problema que tenemos y buscamos soluciones alternativas sencillas. Entonces, es una solución sencilla basada en resultados y estadísticas, ¿no? Acuérdense que el gas se está moviendo, entonces, pues ya, si yo tengo algo estadístico aquí, tengo que tener alguna regla que me dé cierta garantía. ¿Qué es? Este K es para, va a tener condiciones peores durante el 0.01% del tiempo. Así que estamos aquí garantizando el 99.99% de la situación, ¿no? Ese es el criterio que está aquí en juego. Muy bien. Eh, Vean aquí, entonces, ¿qué es lo que uno podría tener? Entonces dice, ¿cuál de las dos sale más restrictiva? Bueno, que depende, ¿no? Que, por ejemplo, aquí se pone K, la primera que haríamos es, le ponemos K igual a 1.33, sería la línea naranja. Ok, este es el perfil que tendríamos. O sea, que acuérdense que la protuberancia sube, te sube esta curva que está aquí es como que la Tierra fuera plana. Y este es ya con la curvatura para acá 4/3. Nos da esto. Y de acá tenemos la zona de Fresnel. Entonces dijimos aquí es el 100%. El 100% es la línea esta, la de afuera. Entonces está bien, dices, pasa bien, cheque, ¿no? No se nos dice cuál es la distancia, pero eso solo es un ejemplo para ilustrar. Digamos que el KM de 0.75, el otro. Entonces tiro la otra curva. Realmente no es necesario tirar la curva, esta, ¿verdad? Lo que necesitamos es el punto crítico. Bueno, nos vamos al punto crítico, entonces da más un poco más alto, pero en este criterio es el 60%. Pues tendríamos que ver, aquí es para la misma altura, entonces no tendremos problema, pero evidentemente
con el criterio, el último, el del otro K, yo podría bajar un poquito la altura de la antena, ¿no? Y me cumpliría. Aunque el otro, si me bajo un poquito, no se cumple. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la idea aquí? Hacemos el 1 y hacemos el 2. Y el que dé la altura más alta. Tendríamos que ver, esta sería una altura más baja, ¿no? Entonces, dominaría esta, la del K133 en este caso. Ese sería el criterio. Porque con la otra podemos poner una altura más baja, ¿no? Pero nos vamos con esta. Entonces, uno pensaría que por haber puesto un K1.33, como que me iba a dar una altura más baja, pero no, ¿verdad? La de 1.33 sería la que determinaría la altura. Bien, es para ilustrar. Muy bien, déjenme ver qué más vamos a hablar de este tema. Bien, ¿cómo hacemos ya el cálculo? Bien, está el caso hay una discusión más aquí adelante para con diversidad de espacio y se dan las reglas. Voy a saltarme esa parte. Bueno, miren, aquí tenemos un perfil donde se muestra de forma gráfica. Esto no lo podría hacer gráficamente. Miren, aquí tiene la altura, nada más que esta sí está, esto es gringo, ¿verdad? Está en pies, la altura, y la otra está en millas. Lo que nosotros tenemos en kilómetros, ellos usan millas, y lo que nosotros usamos metros, usan pies. El pie es más pequeño que los metros. Entonces, se hizo el perfil. Si uso una hoja de esta hoja que está aquí, es una forma preimpresa, ¿no? Para 4/3. Entonces, uno se pone y tiene una escala. Dice que tiene aquí, cada división son 2 kilómetros, ¿verdad? Pero usted se coloca, se puede orillar, se puede poner a un lado, no importa, sobre la curvatura. Esta es una aproximación, como dijimos antes, de la protuberancia, y toda la escala va doblada ahí, ¿no? Basada en la formulita que mencionamos para la protuberancia. Así se hace. Uno incluso puede hacer una de estas, con Excel uno puede hacer estas curvas, puede hacer una gráfica de estas. Es un poco complicado porque tienen que ajustarse a, a ciertas escalas aquí cuando mete el dato ahí pudiera ser que no se ajusten. Ahora, los programas estos lo que hacen es sacarle esta figura así, pero ajustada a cada enlace, ¿va? Esta, como es una forma impresa, ya tiene una longitud fija. Esta tiene 40 kilómetros. Entonces, cualquier cosa que tenga menos la acomodamos, ¿verdad? O hacia una orilla, hacia la otra orilla, o centrada, como usted quiera. Entonces, aquí sería el 0 en este caso, en este punto. 0 kilómetros. Y ahí vamos con todos los demás datos. Entonces, uno ve aquí que este es el punto de obstrucción. ¿Ok? Y uno puede, aquí usted puede, digamos, estimar, así como una primera aproximación rápido, cuál podría ser la altura, ¿no? Entonces, según estas escalas, esto uno diría que son como, esto tiene 100 pies cada división, pareciera como unos 50 pies, ¿verdad? En cada uno de los lados, y considerando el 60% de la zona Fresnel para este caso. Pero como dijimos, pudiera ser que sea el 100%. Tenemos que probar primero con el 100%, de ahí tenemos que probar con un K más chico, que es el que nos dé la tablita que ya, y nos va a dar otra altura, la mejor de ellas que se puede hacer. Ahora, esto sería gráfico. Eh, si lo queremos ver ya con una ecuación, esta es los datos que tenemos. Vamos a ver. Fíjense, esta figura presenta aquí, aquí estaría estos resultados, los datos del perfil, ¿no? Y tenemos la protuberancia de la Tierra. Este es el nivel del mar, el nivel medio, ¿verdad? El nivel del mar. Se le va a llamar E sub I a esa altura con respecto a esta horizontal.
que sería lo que llamaríamos una tierra plana. La tierra no es plana, así que hay que meter esto. Y ahí van los datos, que son los datos que sacamos de un mapa. Ahora, en el radio mobile, cuando uno exporta, o sea, uno hace el perfil en radio mobile, uno lo exporta, lo puede exportar a Google Earth, ¿verdad? Pero también lo puede exportar como un archivo de datos. Entonces, en una de las columnas me da estos datos. Uno puede sacar esos datos y después construir esto con una ecuación y juntar todo eso en una hoja de Excel. Yo les puse una hoja de Excel ahí donde se presenta un perfil, donde se metieron unos datos de un perfil particular y se grafica todo esto que tengo aquí. Así que esa hoja... Ingeniero, sí, entonces es de ahí donde sacó los datos para el perfil topográfico. sí, del mismo radio mobile. Mire, Ah, ajá. bueno, tal vez lo veamos eso mañana, pero yo saqué un perfil topográfico, pero como no sabía de dónde, yo investigué y de dónde lo saqué fue de Google Earth. No sé, no sé si hay algún problema. ¿Y cómo lo sacó de Google Earth? Bueno, primero tengo que exportar la ruta y Ajá. después utilizo un programa que se llama Global Mapper. Ujú. Y con ese Global Mapper me saca el perfil y es bastante preciso. De hecho, me da 1024 puntos. Yo creo que más bien de más. Demasiados. Hay que bajarle, ¿verdad? Sí, Eh, pero ya tengo hecho todos los perfiles. No sé si hay algún problema. no, está bien. Lo único que con 1000 puntos está complicado hacer el perfil, pero bueno, igual, ¿verdad? No es necesario, digamos, ocupamos precisión donde esté la obstrucción, ¿verdad? Sí, en efecto. ¿Verdad? Pero ¿cuál precisión, verdad? Ajá. Depende del enlace. Pero es correcto, la base de datos, pero del radio mobile sale rapidito, ¿verdad? Uno las exporta y también, y ahí se puede manipular la cantidad de puntos que usted quiere ponerle. Así que, Mm. ¿verdad? Y lo Ya la tengo bueno, hecha. perdón. No, ya la tengo hecha, le digo que. Sí, pero ese es el procedimiento. Bueno, entonces, veamos, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Este ya es la geometría y el problema se simplifica. Bueno, podemos dibujar esto, ¿verdad? Para agregárselo a la altura, ¿verdad? Este sería la altura de los datos. Recuerden, está sobre el nivel del mar. Entonces, la curvatura, pues, va a entrar en juego según la longitud. Claro, si nosotros tenemos una longitud que no pasa de 10 kilómetros, el efecto de la curvatura de la Tierra va a ser despreciable. O sea que no es algo que nos va a hacer un gran cambio. Pero ya enlaces más largos, sí, ¿verdad? Tenemos que ponerlo porque puede ser importante, ¿va? Ahora, ¿qué pasa? Digamos que si uno ve el perfil, aquí por simple inspección, uno nota que el punto crítico es este, ¿no? Claro, hay otros puntos, pero que si este se satisface, todos los demás quedan cubiertos. Eso es lo que nos muestra este punto. Una simple inspección nos lo muestra, ¿no? Claro, si el enlace, bueno, para este caso, este es el punto dominante. Entonces, ahí identificamos a qué distancia está. Está la distancia de I, se le va a llamar aquí. Ahí está el EI en ese punto específico, el dato del terreno en ese punto específico. O sea, cuando uno tiene el perfil ya es fácil identificarlo, ¿eh? Y ahí, pues podemos considerar esto es algo que, lo que hablábamos la vez pasada, miren, esta superficie, ¿en qué se basa? En los árboles, en la tierra. Hay varios criterios según el mapa que se tenga, ¿no? Algunos sacan un promedio, otros es realmente el suelo. Bien, entonces la práctica normal es que nosotros le ponemos un valor que va a tener en cuenta otras estructuras que se han puesto sobre la Tierra. Es el TI. Digamos que le pongamos 4 metros, una cosa, árboles, porque, bueno, depende de la vegetación, ¿verdad? Porque esa cosa puede ser todavía más. ¿Ok? Entonces, el TI. Entonces, eso sería, digamos, si usted suma EI, OI y TI, eso sería, debe que estar abajo de la línea esta que está aquí,
que sería el porcentaje de la zona de Fresnel. Entonces aquí le ponemos C, que sería, puede ser 0.6 o el 100%, en nuestro caso que hemos visto antes, el criterio. Y tenemos que asegurar que al menos esto se mantenga, ¿verdad? Al menos, o sea, que no esté abajo, sino que esté de ahí para arriba. Entonces, esta altura, que suma todos estos factores, E sub I, O sub I, más TI, más esto que debe mantenerse, es lo que llamaremos el B sub I, que es la altura que debe pasar el rayo, digamos, la línea de vista esta, debe estar ahí o arriba de ahí. ¿Ok? Ahora, eso sería, digamos, las condiciones derivadas del punto de obstrucción. O sea, las condiciones da es el BI. Nosotros tenemos que pasar justamente a una altura BI en ese punto o arriba de esa altura. ¿Cómo lo conseguimos? Gracias a las alturas de las antenas. Entonces, vean, aquí tenemos el H sub 1, que es, en este caso, aquí ya detallando un poquito más este valor, es la altura del suelo, del punto donde vamos a poner la antena. Y el H2 es la altura del suelo. Y para diferenciar de la altura de la tierra, de la antena, aquí la altura de la antena sería con respecto al suelo, es HA, HA. 1 en el caso de la antena de un extremo y 2 en el caso de la otra antena. Entonces, jugamos con esta altura. ¿Cuál es la altura que podemos ver la del suelo? Pues no, a no ser que usted quiera dinamitar el cerro por cosa que no vamos a hacer. Esto está fijo, ¿eh? La altura de los dos sitios. Pero la altura de la torre es la que nosotros vamos a escoger, pero que es la construcción que vamos a poner ahí, poner una torre. Entonces, yo puedo pasar por ese punto de acuerdo hay varias soluciones, ¿va? Porque es una línea recta que va a pasar por este punto, por ese punto que está ahí. Y hay varias líneas rectas que pasan por ese punto, dependiendo de las alturas de la antena en el sitio 1 y la altura de la antena en el sitio 2, dependiendo de la combinación. O sea que hay muchas soluciones. Y usted diría, ¿cuál escojo? Pongo dos antenas iguales, pongo una más alta que la otra, le pongo, ¿cuál? Porque puede haber varias soluciones. Pues ponga, bueno, la cosa es que uno puede probar, ¿verdad? Esto tiene precio, ya les dije, cada metro siguiente es más caro que el anterior. Hay una variación, podríamos decir, exponencial en el costo de una antena, especialmente las antenas autosoportadas, las que son así como, tienden a ser como una pirámide, ¿no? Un triángulo, ¿no? Van creciendo hacia abajo. De cada metro es más caro. Entonces ahí uno pues tiene que jugar con varias alturas hasta que obtenga alguna que le da menores costos, ¿verdad? Pero ahorita pues no estaríamos teniendo datos de costos, así que no lo consideraríamos más que la que nos parezca razonable, ¿verdad? No queremos una altura de 200 metros acá porque no la vamos a poder hacer. Ya si una torre tiene 80 metros ya nos empieza a ser un poco complicado y costoso. Querríamos en principio que sean los más bajas posibles. Entonces, sumamos esa, aquí pues vamos a usar una variable, ¿verdad? ZDI, que sería O sub I más E sub IK, o sea que sería el relieve que estamos presentando en el relieve ya con la protuberancia incluida, como se presenta aquí, es la suma de I, o estaríamos ZI, que es ZDI, ¿verdad? Porque dependiendo del lugar que nos pongamos, va a ser un valor, la suma de estos dos datos. Entonces, el E sub I, usamos la ecuación de la protuberancia y está puesta aquí, ¿no? Ahí está. Este es el dato. Le sumamos esto al dato. Esto está en la hoja de Excel, ¿verdad? Lo que va a hacer es esta ecuación. Claro, en la hoja aparece calculado en todos los puntos, ¿verdad? Porque es todo el perfil. Entonces el DI hay que irlo moviendo, ¿verdad? Todos los puntos en los 2000, si son 1000 datos, en todos los 1000 datos hay que ir calculando para ver qué es lo que está pasando. Bien, y el BI
sería la suma de esto, más el TI, más el CF1. ¿Ok? Este es el valor mínimo. ¿Verdad? No debe pasar debajo de esto, el rayo, en este punto. La hoja Excel lo calcula en todos los puntos, pero realmente nos interesa el punto crítico. Y bueno, hacemos los reemplazos aquí, el ZDI es lo de arriba, el C, ese lo agregamos como parámetro de entrada, lo que queramos hacer, si es 0.6 o 100%. Y esto sería la zona de Fresnel, ¿no? La ecuación, donde aquí las distancias están en kilómetros, la frecuencia en este caso está en gigahertz, y bueno, eso sería, ¿no? Distancia a kilómetros, frecuencia en gigahertz, para la ecuación. Pues ahí ya tenemos la ecuación esa. Bien, entonces, nuestro problema, vean ustedes, podemos tener un sitio que tenga una altura más alta de un lado, una altura más alta del otro lado. Entonces, hay que buscar esta ecuación tal que pase, asegurar que a la distancia de I pasemos en una altura de BI, ¿no? Que pase por ese punto. Y como dijimos, hay varias soluciones dependiendo de las alturas que pongamos en los sitios. Entonces hay que sacar la ecuación de la línea recta, ¿verdad? Sacamos la ecuación y después la hacemos que pase por BI. Si usted hace las manipulaciones, no las vamos a poner aquí, pues es una ecuación de una línea recta, ¿no? En términos de las alturas de un lado y las alturas del otro lado, y despejamos la hacemos que pase en DI por BI y vemos que da la ecuación. Entonces la ecuación, tenemos estas dos ecuaciones. ¿Cuál es la idea aquí? Encontramos la altura. En esta ecuación, por ejemplo, encontramos la altura de la antena 2. H1 ya es un dato. El BI ya lo calculamos en el punto de interés DI. Metemos todo esto. H1 es dato, 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 dato. Y aquí es donde jugamos. Entonces al final nos queda un juego de dos alturas. Usted mete la altura 1 y encuentra la altura 2. Entonces uno puede estar jugando. O sea, hay varias soluciones. 1 y 2. Usted dice, le pongo 10 metros, ¿cuánto debería tener en el otro lado? Ah, me sale 15, cheque. Ahí me puedo quedar. O me sale, le meto aquí 10 metros y en el otro lado me da 120. Uy, no. No me conviene. Entonces, vamos a ver, le subo 30, y ahora me sale 40 en el otro. Perfecto, ya son razonables, 120 no, ni pensarlo. Entonces, uno puede jugar, o sea que es iterativo. Puede empezar por un lado o por el otro lado. Y la segunda ecuación nos permitiría entrar con la del lado 2 y encontrar el lado 1, o el lado 1 y encontramos el lado 2. Acuérdense que todos los demás datos estarían sin cambio, ¿no? Eso sería para el obstáculo específico. A veces tenemos más de un obstáculo y queda la duda de cuál es el que está afectando más. Entonces, hacemos el cálculo para el obstáculo 1 y hacemos el cálculo para el obstáculo 2. Hasta que veamos cuál es el crítico. ¿Cuál va a ser el crítico? El que requiera alturas más altas. ¿Ok? Bien, ahí vamos con esto. Ya casi se nos acabó el tiempo. Bien, este sería y esto en la hoja de Excel, revisen ustedes, las ecuaciones andan alrededor de esto, ¿no? Es bueno chequearla, ¿verdad? Porque en esta había un error por aquí. Hay que chequear esto. Tenía aquí algo que no estaba. Hay un paréntesis que faltaba, era esto. Pero... Bien. Tenemos esas dos ecuaciones. Entonces, aquí, esta sería la forma analítica, o sea, como ven, si tenemos datos precisos, podemos sacar. Ahora, nos van a salir unas alturas aquí. Y usted diría, bueno, y con eso nos vamos a comprar la antena. Normalmente, miren, lo que se hace es, normalmente, ¿verdad? Cuando hay una holgura, bueno, puede ser que el sitio no sea tan crítico y tengamos cierta seguridad, pero normalmente cuando uno tiene una de estas cosas, uno se va al sitio y se va con con los ingenieros civiles y todo, y sacamos con precisión las mediciones. La altura del sitio, lo chequeamos,
aunque los mapas nos hayan dicho una cosa, recuerden que en esto hay errores, hay que ir a ver, vamos a tener la certeza, tanto el sitio A, el sitio B, las alturas, las ubicaciones y el obstáculo. Y hay forma de medir, o sea, fuera de los datos del mapa, de hacer estas mediciones con los equipos que tienen los ingenieros civiles, ¿verdad? De chequear todo eso y ver las distancias y todo, ¿no? Ya estamos con más precisión aquí. Con altímetros de alta precisión, no los del teléfono celular, o habría que ver qué teléfono celular tenemos, a ver qué precisión tiene, y el GPS y todo el asunto, y sacamos los datos ya más precisos y recalculamos para ver si no hay un error. A veces sin eso no se puede estar seguro, porque aunque el mapa nos dice una cosa, es tan crítico que es un error podría significar que construyamos las torres y no se vea el otro sitio. Eso es que por la precisión, ¿verdad? Porque puede ser un sitio muy crítico el obstáculo, ¿no? Muy bien. A esa etapa que uno va a ver los sitios se le llama reconocimiento de sitio. Muy bien. Ahora, ¿qué podría pasar aquí? ¿Qué pasa si usted mete 10 metros y aquí me da menos 50? ¿Qué quiere decir eso? Porque sí, dependiendo de los datos que metamos, esto puede salir negativo. Una altura negativa quiere decir que estaría debajo de la altura del sitio, ¿no? O sea que el sentido de un valor negativo es que usted podría tener enterrada la antena y siempre la vería. O sea, que realmente la obstrucción no está la obstrucción. Pero usted metió los datos ahí, el sitio está tan abajo que podríamos pasar con un sitio bajo tierra. Una gráfica que mostraría es esto. Por ejemplo, aquí tenemos varias posibilidades. Un obstáculo B1, un obstáculo B2, un obstáculo B3. Se están superponiendo para ver cómo sería el caso, ¿verdad? Pero digamos que estamos considerando el primer caso, que es un enlace que solo tiene esta obstrucción. Entonces, me da que la altura sería, esto que aparece H1 es la altura del sitio, ¿va? Del suelo. H2 la altura del suelo. ¿Ok? Y la línea azul es la altura de la torre. Entonces, y acá está la altura de la antena. Entonces, ponemos el obstáculo B1 y el resultado que me da es esta altura. A11 contra, esta la estamos dejando fija, ¿va? Estamos dejando una sola, la altura A2 de la antena. La dejamos fija y estamos jugando solamente con este lado. Digamos que es una torre existente y usted no la puede subir más o subirla es complicado porque ¿cómo? Y ya está puesta. Bueno, digamos que esa está fija. Y entonces tenemos este obstáculo. Entonces, usted busca la altura aquí y me da HA11. Ok, de aquí. Para este obstáculo. Esa sería la altura que nos da la ecuación, metiendo esta altura. Pero digamos que el caso fuera otro, que es la B2. Es un obstáculo que está ahí, pero con la ecuación me va a dar esta línea, ¿no? Me va a dar esta línea. Ajá, y según esto la torre me da un valor negativo, por lo puse en rojo. Me da un valor negativo, quiere decir que la torre tendría que estar abajo del cerro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que usted le puede poner cualquier altura y todo está bien, pues estaría arriba, porque si le ponemos aquí 10 metros, digamos, con una altura mínima, la línea pasaría exactamente encima del obstáculo B2. O sea, con la ecuación esa hay que tener cuidado, porque la primera pregunta que se hacen algunos es, hey, me dio negativo. Bueno, lo que quiere decir es que el obstáculo realmente no es un obstáculo, porque si con valores negativos me cumple, quiere decir que cualquier altura que pongamos aquí, la cosa va a estar bien. ¿Qué valor pondríamos en ese caso? Bueno, es un valor que trate de resolver lo que está cerca. Uno pensaría una altura, si es ahí en un cerro y pues a veces están encima de la caseta, ¿verdad? Esto tiene unos 2 metros, 2, 3 metros.
más unos 3 metros, lo ponen a unos 6 y ahí está bien. Pero a veces lo ponemos alto porque vamos a poner otras antenas más abajo. Ya entrarían unos criterios que tienen que ver más con el local, más que con la propagación, porque cualquier valor nos cumpliría. Ok. Vea el obstáculo B3. Es un obstáculo que sí tiene un impacto y la altura que me daría sería esta A13. HA13. Es un valor positivo, ¿no? Es una altura más baja para un caso con un obstáculo B3, ¿no? O podríamos tener un obstáculo cerca, dice usted, voy a ver qué pasa, y miren dónde va a dar, ni se dibuja, ¿va? Me daría un valor negativo de menos 500 o una cosa así, ok, y eso, ¿qué significa? Significa que no es obstáculo. Esa es la forma de arreglar, de manejar la ecuación esa, ¿no? Y bueno, aquí se da una explicación de esto que estoy diciendo, ¿verdad? Eh, Este es simplemente un análisis de cuál resultados esperaríamos con esta ecuación. Muy bien, lo dejamos ahí. Los parámetros en juego, como vimos, es el K, la holgura que le vamos a usar, la altura de la antena de un sitio versus la altura y escoger la para. Ahora, miren, normalmente ¿dónde es más sensible un metro que se agregue en el caso del cálculo? Donde es más sensible, o sea, donde un metro agregado tiene más impacto, es en la estación que está más cerca del obstáculo. ¿Ok? Entonces, normalmente, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, normalmente donde empezamos a hacer más cambios es en la que está más cerca, porque cada metro ahí tiene más impacto que el metro del sitio de la antena, de la antena que está en el sitio más lejano. Entonces, normalmente, si está en medio, pues está lo mismo, ¿verdad? Cualquiera de las dos, si es un metro de uno u otro lado, es lo mismo. Pero, por ejemplo, en este caso, en este obstáculo B1, la antena que tiene más altura, que tiene más impacto sobre el metro, que aquí le subo un metro y yo tengo el metro aquí se va a ver real aquí en este lado, más cercano. En cambio, un metro subido acá tiene un impacto menor sobre qué tanto se levanta el rayo. Eso hay que tenerlo en mente y normalmente el sitio más cercano es donde es más sensible, ahí donde empezamos a subir. Muy bien. ¿Qué pasa con el punto de reflexión? Bueno, esta figura muestra lo que pasaría. Este es el caso real, ¿no? La atmósfera, según la condición atmosférica que tenga, le corresponde un K diferente. Entonces, el punto de reflexión sobre una Tierra verdadera, miren, esta es la Tierra verdadera y esta es la atmósfera verdadera. Entonces, el punto de reflexión se estaría moviendo en esta zona según la condición atmosférica que tengamos. O sea, que esto plantea una preocupación, ¿verdad? Porque puede ser que la zona donde cae la reflexión sea una zona que tiene un coeficiente de reflexión bastante alto. Y pues tengo que tomar en cuenta esto, ¿no? El radio reflejado. En microondas, como dijimos, resulta que lo que nosotros quisiéramos es estar en la zona estable y no en la zona donde hay desvanecimientos por reflexión. Hay que chequear dónde estamos, entonces uno tiene que evaluar esta zona donde se mueve el punto de reflexión. Esto es como lo vemos en la situación real. Ahora, con la equivalencia, es realmente todo lo hemos pasado a la Tierra y es lo mismo efecto. Los puntos empiezan a moverse. Uno quiere calcular este punto de reflexión y sí, tenemos ecuaciones para hacerlo. Vean ustedes, aquí aparece D1, D3, que es la distancia con respecto al centro, D2 sería la distancia al sitio 2 del punto de reflexión y es afectado por el K.
Normalmente esta es una tierra esférica, ¿verdad? Estamos suponiendo que, y lisa, y sin montañas, fíjense, estamos suponiendo que el punto de reflexión cae sobre esta zona, ¿no? Lisa. Esa sería la primera aproximación. Pero cuando hay un relieve aquí, el punto cae sobre la superficie del relieve, no sobre esta tierra lisa, esférica, sin montañas. Eh, pero para ese caso, tenemos las ecuaciones para calcularlo. Entonces, tenemos un método, metemos estas ecuaciones, metemos los datos y al final encontramos de uno. Esa es una forma analítica, ¿no? De encontrar el punto de reflexión. Sin embargo, que lo vamos a ver más adelante, una discusión de esto, la realidad es esto lo que tenemos. Primero, tenemos un efecto de la topografía y segundo, no está en la parte de la superficie esférica, sino que está en un punto aquí. Bueno, este es un enlace, dice 40 kilómetros. No está dibujada la curvatura, hay que agregárselo. Se va a levantar un poco esto, ¿no? Pero ¿y cómo hacemos para acá? Hay que ver la geometría de esto, cómo. Aquí ya plantea un tema de un poquito más detalle, más práctico, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, lo dejamos hasta aquí y lo veo mañana. Mañana a la misma hora, ¿no? Vamos a hablar del proyecto.